Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy voy a estar haciendo la segunda parte del vídeo en el que estuve pintando estas pieles con lápices de colores baratos. Estuve utilizando estos de aquí, que son de la marca Alpino, y me costaron unos 3 euros, bastante económico. Los colores que vienen en este set son estos, que normalmente son iguales a los de cualquier otra marca. Esta vez, en lugar de pintar la piel con colores, digamos, más realistas, la voy a pintar de una forma más colorida. Y como veis, ya tengo preparado el boceto, que es este de aquí, y lo he delineado con el color naranja. Es lo primero que hago, delinearlo con un color. Vosotros podéis utilizar el color que queráis, como os dije en el anterior vídeo, cada uno lo puede hacer de una forma diferente. En realidad podéis utilizar la gama de colores que queráis, yo simplemente he utilizado esta porque es la que me apetecía en ese momento, pero no siempre utilizo los mismos colores. También si vais a colorear con lápices baratos como yo, obviamente no van a tener la misma pigmentación que unos colores de mayor calidad. Bueno, lo primero que yo hago es, con un color más oscuro, empiezo a situar la sombra. En este caso estoy utilizando el color violeta, que es el que normalmente utilizo, pero como os digo, podéis utilizar el que queráis. Es solamente para marcar las sombras un poco, y como veis al principio no hago mucha presión con el lápiz, sino que lo hago muy suave, solo es para marcar. Luego utilizo el color rojo como para hacer una transición entre el color de la sombra y el color de la zona más iluminada, digamos. Y por encima pues le voy a pasar el naranja. Si tenéis más variedad de colores, no como yo que tengo solo 12, también podéis jugar un poco más con los tonos. Aunque, bueno, si solo tenéis 12 como yo, lo que voy haciendo es mezclar los colores. Y una vez que tengo marcadas las zonas de los diferentes colores, pues voy apretando un poco más y así progresivamente. Luego en algunas partes también me apeteció ponerle un poco de amarillo, como para darle una luz diferente. Y en algunas partes de las sombras también le puse un color verde azulado. Yo creo que lo importante es que sepamos colocar bien las sombras y darle bastante contraste. Da igual los colores que utilicemos, en realidad no creo que sea importante los colores, porque al final en conjunto, si hemos colocado sombras y luces, da igual los colores que hayamos utilizado, se va a ver bien. Otro consejo que os doy, si estáis utilizando colores económicos y que sean bastante duros, como es el caso, es que no apretéis demasiado. Ya os lo he dicho desde el principio, no apretéis mucho porque si no, no os va a dejar poner muchas capas. Y bueno, en realidad no tiene mucho misterio, es simplemente ir colocando los colores como os he dicho, elegir un color para la sombra, otro de transición y otro para la zona más clara. Y luego ir añadiendo colores donde más nos guste y que queden bien. Por ejemplo, yo he utilizado un verde azulado en la parte de la sombra porque utilicé un violeta. Y en la zona más clara he utilizado un amarillo porque me pareció que quedaba bien con el naranja y el rojo que utilicé como transición. También para oscurecer un poco más algunas sombras utilicé el azul oscuro que trae este set, y para los labios utilicé también el marrón oscuro para delinearlos un poco y para sombrear. Tanto el color negro como el color marrón los he utilizado muy poco. El color negro creo que solo lo utilicé en la parte de los ojos para las pestañas, que me gusta que queden bien marcadas. Entonces con otro color no lo podría hacer. Y lo mismo con el color marrón. Lo he utilizado muy poco. También para cuando me equivoco o cuando veo que me he pasado con un color y quiero que esa zona quede más clarita,
Utilizo la goma de Tombow, que va súper bien porque es muy precisa. O también tengo otra goma que va como en un portamina, que es un poco más gordita. Pero normalmente utilizo esta fina. Por cierto, si queréis que haga otro vídeo en el que explique cómo lo hago con los lápices Prismacolor, dejádmelo en los comentarios y si veo que sois mucho, pues también puedo hacerlo. Lo decidí hacer con colores baratos porque es lo que me pedís la mayoría. Por eso no he utilizado los Prismacolor, pero bueno, si alguno está interesado o lo que sea, déjamelo en los comentarios. Y si tenéis cualquier sugerencia, obviamente también me la podéis dejar, que siempre me las voy apuntando y en cuanto puedo, pues lo hago, siempre que esté dentro de mis posibilidades. El proceso lo he puesto un poco más deprisa para que no os aburráis tanto, pero creo que se puede ver cómo lo voy haciendo. Otra cosa que hago es ir pintando de nuevo la línea, o sea, en principio la pinté de color naranja, pero luego en ciertas zonas pues le voy cambiando el color. Por ejemplo, en la parte de más luz le he puesto como amarillo y no está tan oscura como en la parte de sombra, que le he pasado un poco de rojo y un poco de violeta, por poneros un ejemplo. Y a medida que voy viendo el dibujo, pues voy cambiando los colores como me va gustando. No es como un proceso en el que primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, sino que voy sobre la marcha. Voy poniendo los colores que me va apeteciendo. Si veo que me paso, pues los quito un poco con la goma. Y así. No lo pienso demasiado. Claro que lo que os he dicho al principio de poner la sombra, la transición y la zona más clara, eso siempre lo hago. Pero los colores que voy utilizando no los tengo pensados. Por último, con un bolígrafo de gel blanco voy poniendo un poco más de luz en algunas zonas, como los ojos, los labios, el puente de la nariz y la parte de las ojeras, que me gusta también ponerle un poco. Y luego, si veo que ha quedado demasiado blanco, como es este caso, le paso un lápiz de color. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado o si os ha servido, no olvidéis dejarme un like y compartir, que me ayuda mucho. Coméntame aquí abajito qué te ha parecido y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!